Atalaya. Una mirada desde lo alto. Con Alfredo Cuevas, presentador. Liliana Veroiza, en Preguntados. Celeste Cuevas, en Curiosidades. Yasmín Chandilla, en Íntimo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que se encuentren ahí conectados en este programa. Bienvenidos a Atalaya, una mirada desde lo alto. Gracias por conectarse. Estamos saliendo en vivo desde el canal de YouTube de Contacto de Vida. Hoy con un programa como todos los sábados. Cada sábado tiene algo particular, algo especial. Y hoy también hemos preparado un programa que realmente es digno de que usted lo pueda compartir. Sí, Atalaya ha sido una bendición para la iglesia local y usted es parte de esa bendición. Así que yo le invito por todo lo que hemos preparado para esta noche que usted pueda tomarse el tiempo de compartir. Compartiendo, muchos más también van a ser bendecidos. Y ahora quiero contarles una historia. Escuchen. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un saltamontes. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de esa montaña miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el saltamontes dijo, mientras la oruga se alejaba lentamente, debe estar loca. ¿Cómo podrás llegar hasta el tope de la montaña? Tú, una simple oruga. Una pequeña piedra será un monte, un pequeño charco, un mar. ¿No te das cuenta de la realidad? Esta es tu comunidad. Aquí viven tus amigos. Deja de perseguir sueños imposibles y siéntate con nosotros a pasar la tarde y a dormir una siesta. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron sorprendidos. Aquella costra dura empezó a romperse y con asombro vieron unos ojos y unas antenas que no podrían ser las de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de romperse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas multicolores de mariposa de aquel impresionante ser que tenía frente a ellos. No hubo nada que decir. Ellos sabían lo que haría. Seguiría volando hasta la cima de la montaña y cumpliría de esa manera su sueño. Ahora, finalmente, entendían lo que había pasado. La oruga, aunque muchos le dijeron que no era posible su sueño, ella se direccionó hacia su sueño. No escuchó el alrededor, no se conformó con lo que tenía a su alrededor. Quiso ir en busca de su sueño, aunque para los demás era un sueño imposible. Yo quiero animarte a través de estas palabras, a través de esta historia, a que hay momentos en los que tenés que dejar de escuchar a tu alrededor. Porque muchas veces esas voces de aquellas personas que tienen un nombre en particular y se llaman mediocres, el mediocre no quiere alcanzar algo más. El mediocre no quiere salir de su comodidad. El mediocre se sienta a cuestionar los sueños de otros. Yo te quiero desafiar a que no seas un mediocre más, no seas uno más, sino sé protagonista de tu propia historia, del propósito por el cual Dios te ha llamado. Aunque el alrededor te diga que sea imposible, no importa, vos luchá por llegar a la cima de la montaña como aquella mariposa y así cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Y ahora sí, los dejo con todo lo que hemos preparado para esta noche. Sigan conectados ahí y recuerden, sumen a otros a esta conexión que va a ser de mucha bendición para todos nosotros.
la están pasando? Hoy, para curiosidades, tenemos unos invitados especiales, así que veamos. ¿Sabías que 150 días prevalecieron las aguas sobre la tierra durante el diluvio universal? Esto se encuentra en Génesis 7:24. ¿Sabías que la madre de Moisés lo escondió durante 3 meses? Eso lo encontramos en Éxodo 2:2. ¿Sabías que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús? Eso lo encontramos en Lucas 1:36. Muchas gracias a los profes de Pequeños Gigantes, a Sandra, a Facundo y a Paco. Y a ustedes los espero el próximo sábado con más curiosidades. Buenas noches, mi nombre es Fabián Lagos, trabajo en una casa de deportes hace 29 años. Comencé a trabajar desde muy joven y a los 4 años de haber comenzado a trabajar me pusieron de encargado y hasta ahora, gracias a Dios, estoy en ese puesto. Y bueno, he conocido al Señor y he podido compartir palabra de Dios con mis compañeros y con los clientes. Y en un momento le pregunté al Señor qué iba a hacer, si iba a seguir, cómo iba a seguir mi trabajo, porque hacía ya mucho tiempo que estaba trabajando acá. Y bueno, eso fue lo que me encomendé a Él en esa petición, y Dios abrió una puerta de trabajo que me permitió crear un emprendimiento junto con mi familia, con mis hijos, y empezamos a arreglar pelotas de fútbol. Y esa puerta se fue abriendo y fuimos anexando otras cosas, por ejemplo, como sublimar, como trabajar con vinilos, con serigrafía, y bueno, y cada vez se va ampliando más. Así que bueno, quería compartir eso con ustedes y quiero compartir un versículo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esta palabra, bueno, fue de mucha bendición para mi vida y bueno, te aliento a eso, a que puedas primeramente deleitarte en Jehová, como dice su palabra, confiar en Él, a perseverar. Yo también me tocó mucho tiempo perseverar, buscar, y bueno, en esa simple oración que pude hacer a Dios, Él me respondió, y por eso te aliento a que puedas seguir adelante, a que perseveres, a que puedas desarrollar ese talento que Dios preparó para que vos lo puedas desarrollar, y Dios en su tiempo va a abrir esas puertas para que lo puedas hacer. Así que muchas bendiciones y te saludo. Hola, bien, y acá seguimos. Como la semana pasada, hoy en Preguntados tenemos un segundo tips de cómo evangelizar. Así que vemos el siguiente video. Mirá, Eugenia, mirá, ¿podemos evangelizarlo? No, para el próximo. Viene muy desarreglado, viene muy sucio, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, el próximo. Listo. Bien, luego de lo que vimos entonces, el tips para evangelizar hoy es: no mires la apariencia externa. Hacé como Jesús, que mira a todos por igual y le importa su corazón para alcanzarlos con el mensaje de salvación. Así que los espero el próximo sábado con más Preguntados. Hola a todos, ¿cómo están? Qué lindo es poder estar compartiendo juntos otra semana este hermoso programa, y bueno, seguimos adelante en esta sección que se llama Íntimo. Para los que están con nosotros todos los sábados, y bueno, si es la primera vez por ahí que estás en este programa, este es un espacio en el que dedicamos para adorar a Dios, para conectarnos con Él, un espacio íntimo entre Dios y nosotros. Hoy quiero leerte un versículo que está en 1 de Crónicas 16:11, que dice: busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Este versículo, y es un poco también de lo que habla esta canción, habla sobre la búsqueda de Dios.
Y fíjense que dice continuamente, no es una vez y bueno, después 2 días, 3 días después lo busco otra vez o al siguiente domingo, sino que es continuamente, es todo el tiempo, todos los días, buscar a Dios. Y esto, fíjense que no dice, busquen a Dios si las cosas van bien, busquen a Dios cuando necesiten algo. El buscar a Dios no depende de las situaciones que estemos pasando, no dependen de cómo nos sintamos tal vez, sino que es más bien una decisión buscar a Dios. Y es algo que tenemos que hacer siempre. En el Salmos 9, versículo 10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Así que quiero animarte a que podamos buscar a Dios por medio de esta adoración que dice, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Y otra parte de la letra dice, con tu aliento Dios sopla en mi interior, cumple Señor tu voluntad en mí. Que este sea un clamor que podamos nosotros hoy decirle a nuestro Dios, Señor, queremos conocerte más, queremos que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Te rindo mi ser, me postro delante de tu presencia y que realmente sea una adoración que salga desde lo profundo de nuestro corazón. Así que te animo a que lo hagamos juntos por medio de esta hermosa canción. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que estén ahí conectados, siguiendo el programa que hemos preparado para hoy. Ahora hemos llegado a la última sección, que ya saben ustedes, se trata de entrevistas a misioneros y evangelistas, y en este caso tengo el privilegio de presentarles desde Viedma a José Luis Perota. ¿Lo pronuncié bien, José Luis? Muy bien, Alfredo. Dios te bendiga. Buenas noches a todos los hermanos que están viendo el programa. ¿Cómo anda usted, José Luis? Bien, gracias a Dios, bien. Realmente Dios me ha bendecido y Dios me ha protegido de esta pandemia y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Así que soy un agradecido del Señor. Qué bueno reconocer estas pequeñas grandes cosas, ¿no? Por todo lo, ya no vamos a explicar todo lo que nos rodea, pero qué bueno atender a esto. Estamos bien y es gracias a Dios, ¿sí? Es un pequeño gran detalle, como digo yo. José Luis, la transmisión está saliendo desde Viedma, ¿es así? Sí, Viedma, capital de la provincia de Río Negro, en la puerta de la Patagonia. Ahí estamos nosotros ubicados. Bien, José Luis, ¿usted es oriundo de allí de Viedma o luego se estableció allí? Nacido en Viedma. Ah, bien. José Luis, una consulta. Usted tiene una familia constituida, ¿verdad? No, te explico. Soy como el apóstol Pablo. Estoy casado con el Señor. Estoy esperando en el Señor. Cuando Dios diga, bueno, tendré mi familia cuando Dios disponga. Bien, qué bueno. Con el poder. Ocupado en la obra del Señor y también en mi trabajo material, que tengo bastante. Qué bueno, porque ahora cuando entremos a indagar un poquito en su trabajo y en el llamado que usted tiene de parte de Dios, la gente se va a dar cuenta que realmente está abocado al 100% en lo que Dios le ha llamado a hacer. Usted recién dijo que estaba muy ocupado también en sus tareas, en su trabajo. ¿A qué se refiere? ¿Tiene algún oficio, alguna profesión? Bien. Acá en Viedma tengo dos trabajos acá ocupados. Estoy en dos colegios secundarios trabajando. Y bueno, a mí me toca estar en un lugar dentro de una institución escolar, dentro de un grupo de equipo directivo, que yo vendría a ser el secretario en una escuela, y en la otra escuela soy el prosecretario. Así que la parte más dentro de un colegio, la parte administrativa que llevo adelante. José Luis, entonces usted es docente y trabaja con jóvenes. Yo no puedo dejar de hilar y de relacionar el ministerio suyo con la profesión que usted lleva a cabo, porque justamente usted trabaja con jóvenes en el antes de lo que ahora vamos a ver, porque ¿en qué ministerio el Señor le ha llamado a realizar, José Luis? Bien, específicamente yo trabajo en el área o la parte espiritual en las cárceles. Me dedico, es decir, me focalizo a trabajar exclusivamente con personas que están privadas de su libertad. Y esto no significa de que yo únicamente me estructuro o me encuadro en la parte dentro de una cárcel, sino la parte de cuando un interno o una persona que está privada de su libertad sale, yo le hago como un seguimiento, pero no solamente trabajo con el interno, sino también trabajo con todo el entorno, con su familia. ¿Sí? Muchas veces cuando un chico cae detenido, también está afectado también todo el grupo familiar, porque hay un problema en ese joven. Por ahí casi siempre se llega de que el joven está afectado por la droga o su entorno en sí es el tema de la delincuencia. Es decir, son
las causas que muchos llevan adentro de una cárcel a veces son muy, muy fuertes, algunos por homicidio, algunos por violación, otros por robo. Y bueno, y el trabajo en sí es trabajar, dar contención, dar consejería, trabajar específicamente en temas de sanidad interior y, por qué no decirlo, que el trabajo más fuerte por misericordia de Dios me fue dado, el Ministerio de Liberación. Y bueno, Dios, no sé qué habrá visto en mí, que Dios me levantó en esa área espiritual muy fuerte, porque no se trata únicamente de decir, bueno, de expulsar demonios, sino de trabajar fuertemente en la parte de ciudades, regiones espirituales y a escalas espirituales fuertes, por ejemplo, el hombre fuerte, potestades que operan dentro de una ciudad. Y bueno, Dios por misericordia me ha guiado, me ha revelado, me ha mostrado cómo trabajar antes de entrar a una ciudad, que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos. José Luis, ahora vamos a ahondar un poquito más en lo que usted acaba de decir, porque es realmente importante el trabajo que realiza no solo en los penales internamente cuando ingresa, sino en el después y en el alrededor, en el ámbito, en la familia. Eso me interesa mucho. Ahora vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Pero quiero poner un paréntesis. La gente ya conoció a José Luis Contreras, que de hecho hay una relación entre José Luis Perota y José Luis Contreras, pero José Luis nos contaba que todo comenzó en él cuando estuvo dentro de un penal, cuando le tocó estar como interno y allí tuvo una confrontación con el Señor y allí conoce a Cristo y demás. Usted trabaja en los penales, ¿cierto? ¿Cómo nace esto en usted? ¿También estuvo de alguna manera adentro o vio la necesidad? ¿Cómo es que comienza usted a trabajar en los penales? Bien, por ahí vamos a ir desde el principio. Como expliqué de que yo trabajo en 2 colegios secundarios. Si me conocieras apenas cuando yo tenía 17, 18 años, yo era una persona por ahí muy callada, tímida, no hablaba y no me exponía a tanta cantidad de gente para poder hablar. Pero surgió de que Dios empezó a abrir la fuente de trabajo y empecé a trabajar con jóvenes. Primeramente trabajé de preceptor en una escuela acá muy conocida en Viedma, pero después se me fueron abriendo puertas. Yo había perdido uno de mis trabajos y yo oré en medio de la calle una oración de menos 5 minutos y Dios me abrió las puertas y me colocó en un lugar más alto. Y esto me permitió de que yo trabajara directamente no con un grupo únicamente de una escuela secundaria, sino con todos los alumnos de la escuela. Yo tengo contacto con todos, desde los docentes hasta el directivo, y esto me llevó de que si yo era la luz del mundo, no la tenía que esconder debajo de una mesa, sino lo tenía que poner en un lugar visible. Y en esto hizo de que Dios también dentro de la congregación me levantaran como líder de jóvenes. Empecé a trabajar paralelamente, no solamente dentro de una institución escolar, sino también en mi trabajo. Era una persona que yo no me podía callar lo que yo por gracia había recibido. Así que tuve ese privilegio de poder evangelizar y llevar jóvenes de la escuela al grupo de jóvenes que tenía. Y bueno, he tenido hasta grupos grandes, muchísimos jóvenes han pasado por las reuniones, muchísimos. Son incontables los jóvenes que han pasado, pero eso como que no me llenaba. Es decir, uno quiere, cuando uno trabaja con jóvenes, quiere algo más, ¿sí? Y se me abrió una puerta de poder trabajar en un instituto de acá que en Viedma le llaman el Hogar Pagano, un instituto de menor donde ahí se detenían a los chicos con problemas con la ley. Y bueno, y empecé de a poco a visitar ese lugar y
Pero una de las cosas que Dios hizo conmigo es romper la frialdad que había, que venía de parte de mi familia. Nuestra mamá, porque somos varios hermanos, transmitió eso de la frialdad, de no abrazarnos, de no besarnos de por ahí, y porque ella fue criada en la línea sur y no tenía esto de estar a los besos con los hijos. Pero yo dije, yo no voy a hacer lo que mi familia, yo había recibido de parte de mi familia, sino que yo quería romper con todo eso. Y fue increíble la primera vez que entré a un instituto de menores, porque lo primero que hice es abrazar a los jóvenes, abrazarlos, bendecirlos. Empecé a sentir de decirles Dios te bendiga, y esto produjo algo a los chicos. Era increíble porque la primera experiencia la tuve de terminar mis reuniones jóvenes los sábados, terminar después a la tarde, inmediatamente terminaba ahí y me iba al hogar donde me recibían los operadores y ya sabían que iban, y me esperaba también hasta la cocinera, que era cristiana, y yo entraba como a las 6 de la tarde y empezaba yo mis reuniones dentro de esa institución y predicaba, llevaba la palabra, pero cuando llegaban como a las 11 me decía, José Luis, me decía la cocinera, usted no le vaya a despreciar a los jóvenes, los chicos cocinaron para usted. Y me tenía que quedar, y todavía quedaba hasta las 12 de la noche, terminaba re tarde dando la palabra y enseñando el mensaje de Dios. Y esto, el ministerio carcelario empezó así. Yo no solamente llegaba a los chicos que estaban privados de su libertad, sino también visitaba a la familia. Y algunos venían, muchos del Alto Valle, venían detenidos porque habían cometido algún delito grave. Y yo iba a visitarlos cuando salían en libertad. Algunos vivían en Roca, otros vivían en Cipolletti. Y cuando llegaba empezaba a conocer la familia. Pero hubo una abuelita de esas bien pentecostales y que me dijo así, hermano José Luis, yo necesito que usted visite a uno de mis nietos que está en el penal 1. Y yo le digo, bueno, le digo yo, pero voy a verlo 1 o 2 veces al mes, le digo yo. Porque mi intención no era de ir a una cárcel a predicar. Yo una vez había ido a otra, a una federal. A mí nunca se me ocurriría ir a una cárcel a predicar. Dije así en mi mente, en mi pensamiento. Y yo dije, yo nunca iría a una cárcel a predicar. Pero cuando esta abuelita me lo pidió, yo digo, bueno, le voy a visitar. Dice, ¿por qué no recibe visita? La familia era humilde, llegar hasta Viedma costaba dinero. Y fue increíble porque el chico me esperó y me atendió bien. Allá la atención a las visitas son muy importantes para el interno. Y me gustó la atención, cómo me recibió él. Este joven, el primer joven que tuvo que predicar en Viedma, en una cárcel. Y esto me llevó a que de a poquito íbamos invitando a otros jóvenes cuando yo iba. Y yo terminé, directamente de ir todos los fines de semana. Todos los domingos yo estaba en la cárcel predicando la palabra, y ya lo último empecé a ir pabellón por pabellón porque era en planta baja. En el piso de arriba habían otros pabellones, y ya lo último que tuve que ir rotando. Y era tanto el trabajo que ya directamente tuve que pedir el salón gigante de reuniones. Tuve que empezar a hacer reunión a la mañana, y después se me fue la mano porque yo empecé a sentir de que yo no tenía que quedarme únicamente en Viedma y empezar a viajar. Yo más o menos en el 2008 empecé ya con el ministerio, ya tuve un vehículo ya para manejar, porque antes del 2008 yo no tenía vehículo, y yo para ir a predicar a la cárcel de Roca, fue una de mis primeras cárceles fuera de mi ciudad, tenía que moverme desde Neuquén, donde estaba mi familia, Neuquén, y empezar a recorrer la cárcel desde ahí. Mi segunda cárcel fue la cárcel de Roca, y tenía que esperar mis vacaciones para viajar y llevarle la palabra a los jóvenes, y si no, tenía que esperar un feriado largo. Pero Dios me siguió abriendo las puertas, porque me invitaban a que vaya a visitar a algún familiar a la cárcel de Choelchuel o de Pomona, y ahí se fue extendiendo el territorio, diríamos. Esta es una de las oraciones que yo hice, la oración de Javed,
que decía en mis oraciones que ensanchara mi territorio. Dios me dio ese privilegio de poder extender el reino de los cielos aquí en la tierra con el trabajo del ministerio carcelario. Y claro, bueno, se inauguró la cárcel de Cipolletti, la unidad número 5. Seguí predicando ahí y también tuve la oportunidad también de empezar a entrar a la unidad 11 en Neuquén. Es increíble lo que fue el primer día. Fue un milagro tremendo que hizo el Señor en ese lugar, de cómo Dios liberó un joven. Solamente fui por un alma a la unidad 11 y después se me abrieron todas las puertas y después no pude parar. ¿Recuerda qué año? Te estoy hablando del 2008 para adelante, 2008, 2009. Yo decía, la primera vez que entré a la unidad 11, me pidieron que yo tenía que registrarme, solicitar un aval de la municipalidad de Neuquén. Y ese trámite me acarreó 2 días de trámite. Tuve que ir a la municipalidad y hacer el trámite en la subsecretaría de culto del municipio de Neuquén. Pero fue tremendo el día ese que yo fui el último día a retirar ese papel, el aval, para que se me hiciera también. Mi congregación no está en Neuquén. Me abrió un legajo dentro del municipio para que yo pudiera entrar a esa unidad. Y fue tremendo porque no saben de que el último día yo decía, ¿por qué por un joven tengo que pasar por tanta burocracia? Decía yo. No entendía cuál era el motivo, cuál era la razón. Después entendí y comprendí. El último día que yo fui a retirar el papel, los 2 varones que estaban ahí en la municipalidad me dice, antes que usted se retire, me dice, ¿podría usted orar por nosotros? Yo digo, miren qué privilegio tuve yo de orar, interceder por los políticos, por las personas que estaban trabajando en ese municipio, también tener el honor de orar por toda la provincia de Neuquén. Yo no imaginé que Dios me estaba enviando para poder empezar a plantar banderas en toda la provincia de Neuquén. José Luis, mire, la verdad que qué bueno que usted también, esto en unos minutos más adelante seguramente nos va a poder dar ahí una palabra, sobre todo a nosotros como iglesia, porque yo encuentro que su ministerio es bien completo, porque no solo va a los penales, trabaja con el entorno de la familia, o sea, y trabaja con el después que salen del penal, pero también trabaja con los jóvenes en el antes, en la prevención. Qué tremendo cómo todo esto se fue uniendo y encaminando para hacer y que usted pueda ejercer aquello que Dios le dio. José Luis, le quiero comentar, cuando yo comencé también a visitar a alguien que estaba dentro, al hermano de un chico del equipo que tenemos nosotros, el Ministerio Evangelístico, así comencé yo a asistir al penal, a visitar a ese joven. Yo recuerdo que, bueno, de ahí comenzó la necesidad de ir, como dice usted, otra vez, y otra vez, ya comenzamos a ver a más chicos, a más jóvenes y demás, y yo recuerdo clarito una anécdota, cuando ya nosotros íbamos, luego nos dieron una aula para poder atenderlos de otra manera y demás, pero al principio íbamos en el horario de visita, ¿vio? Hasta que nos conocían y demás, íbamos en el horario de visita de los chicos, algunos... como no los iban a visitar, aprovechábamos nosotros y les caíamos ahí. Y ellos nombraban a un José Luis. Usted sabe que a mí me decían, Alfredo, ¿sabés qué? Hay un José Luis que no solo recorre acá en Argentina, sino que él también visita cárceles en otros países. Y es tremendo, dice. ¿Sabés que no le tiene miedo a nada, Alfredo? Dice, él comienza a hablar y yo no te puedo explicar lo que pasa. Los chicos me decían, Dios se glorifica, nos pasan cosas acá adentro. Yo no te puedo explicar lo que nos pasa cuando ese hombre viene y comienza a recorrer este lugar y comienza a hablar y comienza a orar. Algo pasa y nosotros lo sabemos. Esto se lo quería comentar porque fue una de las primeras visitas
al penal de Cipolletti y yo recuerdo que allí surgió su nombre, ya los chicos lo conocían y bueno, ahí ya me adelantaron de que usted también, porque usted nombró ciertas ciudades de aquí de la zona, pero como yo le digo, y bueno, usted va a corroborar ahora la veracidad, ¿no? También ha tenido la posibilidad de ir a otras naciones, entrar a penales de otras naciones, ¿verdad? Amén. Sí. Bien, pero antes de seguir avanzando, porque vamos rápido y hay algunas cosas que no me quiero saltear. No solamente con el comentario que hiciste, sí, dirán, bueno, José Luis no tiene miedo, pero es porque el Señor me trae paz. Si no tuviera la paz de Jesús en mi vida, yo estaría disparando en las cárceles. Pero he tenido circunstancias donde fui, diríamos, víctima de alguna clase de violencia, porque no imaginaban los chicos con quién se iban a meter. El que se mete con algunos de nosotros se está metiendo con el Señor mismo. Y a veces los chicos no lo entienden. Ellos van con su mente, con un velo en la mente, y no saben quién es la persona que entró, ¿sí? O quién lo envió, quién fue el que lo metió en la cárcel para llevar la palabra, ¿sí? Nosotros obedecemos a un patrón y a él le tenemos que rendir cuenta, ¿sí? Y en esto me ha pasado algunas circunstancias de que han querido intentar hacer algo, pero no pudieron. Y Dios ha estado ahí. Y tengo algunos testimonios de personas que han intentado levantar su mano contra mi vida y Dios se la ha bajado. Y le han tenido temor tocarme. Y Dios dice, ay de aquel que toque a algunos de mis pequeñitos. Yo me quedo tranquilo con esa palabra. Si confiamos en las promesas del Señor, no debemos tener no debemos sentir miedo. Hace muchos años hubo un encuentro de todos los ministerios carcelarios en el país, en la ciudad de Bahía Blanca. Y yo sentí hablar de este punto específico, de que uno debe entrar con un espíritu de valentía adentro de la cárcel. No sentir temor, porque el que pelea la batalla es el Señor, ¿sí? Simplemente rendirnos a la voluntad de Dios. Y nadie ni nada nos tocará, ¿sí? Me ha pasado también en Cutralcó, alguien que quiso decirme con palabras para atemorizarme, usted de acá no sale. Yo era la primera vez que lo veía, estaba junto delante de dos personas, era extraña. Pero el Espíritu Santo vino sobre mi vida y puso paz, tranquilidad, y el Espíritu Santo habló a través de mi vida. Y le dijo así al joven que me dijo, ¿usted tiene miedo a la muerte? Me dijo. Y el Señor habló a través de mi boca y dijo, para mí, la muerte es una puerta abierta para encontrarme con mi Señor. Yo digo, ¿de dónde saqué esa palabra? ¿Cómo salió esa palabra? A mí yo ni había pensado en decir esa palabra. El chico dice, cerró la boca y empezó a girar alrededor como si fuera un perro. No pudo hablar más, quedó mudo. No se sabe por qué el chico quedó mudo y no pudo seguir confrontándome o haciéndose como siendo el vivo conmigo. Es increíble las cosas que pasan porque solamente los que andan en el espíritu lo pueden entender. Qué bueno eso que usted acaba de decir, porque el otro día hablábamos también con José Luis Contreras, yo le preguntaba por qué esto de que vemos a personas, bueno, como ustedes que ya tienen una trayectoria en esto, pero hay quienes van y luego dejan de ir. Y hablábamos de eso, ¿no? Del por qué. Y creo que tiene que ver un poquito con esto que usted está diciendo, ¿no? El ser personas que buscan a Dios comprometidas, no tener miedo, tener bien en claro a qué Dios nos llamó. Tiene que ver un poquito con esto que usted estaba hablando, ¿verdad, José Luis? Sí, perfecto. Hay algunos que también, siervos de Dios, que han soltado la palabra y no han cumplido.
Y la palabra de Dios dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y hay que tener cuidado de lo que suelta nuestra palabra, nuestra boca, ¿sí? Otra de las cosas que por ahí hay que tener en cuenta cuando uno entra a la cárcel, hay una cabeza que hay que respetar, una autoridad que está puesta por Dios, ¿sí? Pueden ser una persona incrédula, una persona conocedora de la palabra, pero debemos tenerle respeto porque Dios ha permitido que esté como con el cargo de director de una cárcel, ¿sí? Y está bien de que uno al entrar pida autorización, ¿sí? La obediencia, el estar sujeto es importante. Lo que me ha permitido esto, de empezar a ir directamente a la cabeza para entrar después a los pabellones, es de que también las autoridades tienen necesidades. Y muchas veces Dios le ha hablado a través de nuestras vidas, de los que van a la cárcel, ¿sí? Una vez estaba en Roca, estaba sentado con un director de la cárcel y yo no sé por qué empecé a hablar y a contar testimonios y de repente me frena el director de la cárcel, me dice, José Luis, recién cuando usted estaba hablando, Dios me habló a través de usted. Es increíble. Yo cuando me siento adelante de una persona, cuando estoy en un viaje misionero, yo dejo que corra la palabra porque en algún momento Dios está tratando con la persona. Algunos empiezan a llorar, empiezan a sentir algo especial cuando se le habla de la palabra de Dios. Dios trabaja, ¿sí? El Espíritu Santo, nosotros simplemente somos un instrumento en la mano de Dios y hay que permitir que Dios hable a través de nosotros. Somos su vaso, ¿sí? Y Dios nos lleva a orar por los directores de la cárcel. Dios nos lleva a orar por los guardias. Muchas veces he tenido que pararme en los pabellones y estar antes de entrar a los pabellones, a orar por los que están dentro de la celda, orar por los que están afuera, por los guardias, por cada sector de la cárcel. Por ejemplo, hay lugares que están tomados por el diablo. Por ejemplo, tuve también el privilegio de predicar en las cárceles de Mendoza. Una de las más terribles está en el país, está en Mendoza. Yo viajé como 2 veces ya. Estuve en Almafuerte, que es la más terrible, una de las cárceles más terribles del país, ¿sí? Y bueno, me llevaron los guardias y no sabía por qué me querían llevar a un sector a orar. Específicamente subimos a un primer piso y bueno, y ahí nos explicaron las autoridades. Íbamos con el capellán de ahí y también con algunos guardias que nos iban guiando y había una oficina con un escritorio y decían que a partir de la noche, bueno, empezaba todo. Es decir, ya los internos estaban en la celda, los baños, las duchas estaban en el piso de arriba y no sabían por qué las duchas empezaban a abrirse a la madrugada, estaba todo cerrado, le ponían el escritorio en una posición y se cambiaba de lugar y bueno, me llevaron ahí para orar y bendecir ese sector de la cárcel, ¿sí? Y bueno, tenemos testimonio. Se han convertido guardias. Dios ha hablado específicamente a personas y ha sacado a luz cosas de la vida de los guardias y se han convertido a Cristo. Es algo tremendo. Ahora, qué lindo, José Luis. Qué bueno esto porque cuando uno habla, uno piensa en el penal, uno piensa en interno, es automático, lo relaciona automáticamente penal interno. Pero qué bueno es no pasar por alto esto. Hay otra gente también involucrada dentro de un penal, que tiene que ver, como usted decía, los directivos, la gente que trabaja, el personal que trabaja allí. Y qué bueno es ser sensible al Espíritu Santo para atender también a sus necesidades, porque no dejan de tener sus necesidades al igual que el interno. O sea, todos necesitan el mensaje de salvación y el mensaje de Cristo. José Luis,
está bien interesante, me encanta cuando la entrevista se pone en este nivel. ¿Cómo? Porque por lo que viene usted hablando, usted tenía cierto ritmo en cuanto a la visitación de los penales y demás. Llega la pandemia. ¿Cómo fue el trabajo en pandemia para con los penales? Bien, nos cortaron el ingreso, es decir, ya que ya es conocimiento público de que ya algunas cárceles de la provincia sufrieron muy de cerca el tema del contagio. Hubieron internos y primeramente los guardias se habían contagiado, después se contagiaron los internos en la provincia, no tanto en Viedma, pero en el Alto Valle sí hubieron personas infectadas del virus. La forma que teníamos de llevarle la palabra es a través del teléfono, ¿sí? Ellos se conectan a través de mi celular directamente y hacemos llamadas, conferencias. No pueden entrar todas las llamadas, así que me ayuda una hermana que no conozco personalmente, pero tiene el ministerio carcelario en la cárcel de Roca, y ella me ayuda también con el ingreso de la llamada o los mismos internos. Y bueno, la palabra de Dios sigue corriendo. Tenemos reuniones casi todos los días. No paramos desde la pandemia. Todos los días saben de que a las 10 de la noche ya empieza la reunión. Hay a veces que tenemos clase bíblica los días lunes, y desde el día martes hasta el domingo tienen culto todos los días, y la palabra, el mensaje, que es lo principal. Pero, José Luis, perdón, sí. Entonces podemos decir que la pandemia en realidad agilizó, fue de provecho. Es decir, se trabajó más que cuando, más que antes, mucho más que antes. Esto es conexiones por ejemplo, no solamente de la cárcel, sino también se conectaban las familias o parientes, gente que estaban en misiones, gente que estaban en Córdoba, se conectaban, se habían conectado del norte del país algunas cárceles para escuchar la palabra de Dios. Pero esto no es todo, esto no solamente esto es trabajar también con centros de rehabilitación, el trabajo del ministerio, poder ayudar al adicto, trabajar con la familia, y empezar, cuando empecé con la cárcel en la provincia, se empezó a extender el trabajo, porque pudimos ir a otras provincias. Neuquén estaba siempre ahí, porque tengo mi segundo hogar está en Neuquén capital. Ya faltan pocos días para viajar, si Dios permite. Mi intención es ir en estos días, pero la idea es hacer la voluntad de Dios. Si Dios permite, iremos a Neuquén, pero Dios me ha llevado a predicar también a la provincia de Formosa. Formosa es un lugar de mucha gente que está privada de su libertad, cárceles y comisarías. Las comisarías ya están convertidas en cárceles porque ya hay un hacinamiento de internos, entonces se convierten ya en las comisarías en cárceles. Y bueno, Dios me ha permitido llevar la palabra de Dios a Chile y también a Paraguay. He podido llevar también la palabra de Dios también al sur de Brasil. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo hago para hacerme entender? Dios proveyó los traductores, tenía lugares donde yo iba a predicar, donde se hablaba o se coordinaban los cultos en guaraní, y yo simplemente tenía que esperar que me alcancen el micrófono para que me den el ok para que yo predique. Y las alabanzas eran castellano, por ejemplo, en Ciudad del Este, pero las coordinaciones se hacían todo en guaraní, en las afueras de Ciudad del Este. Y bueno, ahí se me dio el privilegio de poder predicar en una campaña de Poder y Milagro en una iglesia.
Es una iglesia gigante, humilde, de gente humilde. Y bueno, también he estado en distintos centros de rehabilitación de Paraguay, de Chile y también de Argentina. Estoy permanentemente acercando. José Luis, ¿sabe que esta pregunta que le voy a hacer ahora no estaba agendada? Me nace hacerla a raíz de cómo todo se viene desarrollando a través de esta entrevista. Y es lo siguiente. Eliseo recibió la unción de su maestro. Porque yo me pregunto, esto no puede morir en una persona. Este tremendo llamado que Dios que Dios en este caso se lo hizo a usted. Y bueno, obviamente también fue de su parte prepararse, ¿no?, para todo esto. Pero la pregunta es esta. ¿Usted prepara gente o tiene como proyecto preparar a algunas personas para que sigan con esta tarea tremenda que usted nos está comentando? Bien, muy buena la pregunta. Yo en realidad no preparo y le explico por qué. Nosotros predicamos con el ejemplo. Hay mucha gente que nos ven y tratan de imitarnos y de seguir el modelo. Siendo que el modelo principal es Jesucristo, sí. Pero acá en la tierra a veces nos toman los jóvenes como padre espiritual. ¿Sí? Y bueno, tengo un caso muy de cerquita allá en Neuquén, que es mi sobrino Nicolás Palma, hijo del evangelista Ernesto Palma, que él admiraba mucho al tío. ¿Y qué hizo? Empezó a hacer los papeles y empezó a entrar a la unidad 11 de Neuquén. Es uno de los predicadores que hay en Neuquén, y que cada vez que yo llego, él me ha acompañado o viceversa. Ahora es como que él es el encargado de la cárcel de Neuquén. Y desde ya que le cede al tío para que predique la palabra porque él la visita. Y yo, cuando viene él, también le damos la oportunidad para que él predique acá en Viedma. Pero... Qué lindo sentimiento, José Luis, ¿no? Más allá que uno no va en busca de eso, como dice usted simplemente hace su trabajo, pero hay otros, como dice la Escritura, somos carta leída, hay otros que están pendientes de nosotros, y qué bueno que puedan tomar todo esto y que ellos también hagan su camino. Qué satisfacción, ¿no? Pero los mismos chicos de las cárceles que vienen a veces a casa a visitarme, ellos ya están predicando algunos. Ya están. Ya esta palabra, una profecía que se me entregó, se ha cumplido todo este tiempo. Una vez en Viedma llegó una pastora de Rawson y dijo así: José Luis, vas a pescar peces grandes y peces chicos. Y yo, los peces grandes son los líderes que Dios ha estado levantando todo este tiempo. Y bueno, Dios me ha privilegiado también de poder, cuando estuvo privado de su libertad, el hermano José Luis Contreras allá en Pomora, conocerlo y llevarle también la palabra, de poder también bendecir su vida. Y bueno, y él cada vez que viene para acá, él la visita principal que tenemos para entrar a la cárcel y damos que él pueda traer la palabra. Y cuando llego allá también, en Chuele también, él me da ese honor de poder compartir la palabra de Dios con los hermanos. Pero en este tiempo Dios ha levantado muchos jóvenes que por ahí le he predicado. Y voy a contarle por ahí, no sé si el tiempo da, de una experiencia que tuve en la cárcel de Tacumbú. Una de las cárceles por el cual yo entré a Paraguay fue la cárcel de Tacumbú. No sé por qué Dios cuando estaba revisando el internet, me puso
un video de la cárcel de Tacumbú, que era la cárcel más grande, más hacinada, es muchísima gente, y está justo en los barrios grandes que tiene Asunción de Paraguay. Y no saben de que he estado predicando muchísimo. Las veces que, no sé si van 4 o 5 veces que he ido a Paraguay, y siempre me han dado esa oportunidad de predicar. A veces me he instalado por un mes a dedicarme a todo el norte argentino y de Paraguay, y empezar a predicar. Y me han dado muy seguida la oportunidad a un pabellón de remar. El pabellón tiene como 800 personas, más o menos, muchísimas. Y los que van ahí van porque quieren dejar la droga o porque quieren cambiar y quieren los beneficios que tiene remar. Es un pabellón bendecido por lo que hay. Y porque hay mucha ayuda de la iglesia, mucha ayuda de España también, mucha ayuda de los hermanos. Colaboran mucho con la obra de remar ahí en Paraguay. Y no solamente que un día yo estaba en Viedma y recibo un llamado de Ciudad del Este, de un encargado de obra de ahí en un centro de rehabilitación, un hogar, una casa de remar en Ciudad del Este. Y me llama el hermano Ariel y me dice: José Luis, hay un hermano acá que lo quiere saludar y dice que lo conoce, que se ha salido de Tacumbú, de la cárcel. Y bueno, ahí lo saludo, pero fue algo increíble porque yo empecé a saludar al hermano y yo empecé a sentir fuerte la presencia de Dios cuando empecé a hablar con él, y empecé a recibir que Dios lo iba a levantar de una forma tremenda. Yo ahí, si no me equivoco, empecé a profetizar sobre él, pero él me contaba que él me conocía porque dice que yo había ido como 3 veces seguido a predicar al pabellón, al sector ese del pabellón de remar, y las 3 veces que había ido yo a predicar, las 3 veces Dios le había hablado, y quería seguramente él conocer quién era el que le hablaba a través de ese siervo, y realmente Dios le siguió hablando por teléfono esa vez anoche que se comunicaron conmigo. Pero es increíble porque Dios levantó un tremendo siervo de Dios a través de él. Él se llama Andrés y está predicando en todo el país de Paraguay. Y vi una foto, él predicando con un micrófono en la calle y una joven de rodillas en medio de la calle, arrepintiéndose y entregándose a Cristo. Esas cosas solamente lo hace Dios. Esos son los frutos de los viajes que por ahí uno hace. Y qué lindo. Qué tremendo. José Luis, sabe que yo pensaba en esto que comenzamos al principio cuando yo le pregunté respecto de su familia. Usted me dijo, bueno, soy como el apóstol Pablo. Y uno, bueno, yo les decía al principio, ahora que fue transcurriendo toda la charla y podemos ver cómo Dios le ha tomado para afectar a mucha gente, a uno le cierra muchas cosas, entiende muchas cosas en cuanto a ese tema. José Luis, sabe que me gustaría que usted pueda hablarle un poquito directamente a la iglesia, porque usted trabaja, como decíamos hace un momento, en el antes, en el durante y en el después. Cuando los chicos salen, trabaja con la familia y demás. Yo creo que la iglesia como que tiene es un poquito reacia al momento de que los chicos salen de un penal, cuando caen a una institución, a una iglesia local. Hay como unas ciertas miradas para con esa persona. ¿Qué trato se merece esa persona? A veces pasa que en vez de sumar, restamos, ¿no? ¿Qué consejo nos podría dar a la iglesia local, a nosotros, cuando caen estos chicos nuevo salidos del penal y caen en una iglesia local? Bien, vamos a la realidad. Por ahí la iglesia no está preparada para
por ejemplo, trabajar con un adicto. ¿Por qué? Porque al adicto no solamente hay que darle amor, sino hay que darle tiempo para que crezca, para que madure, dedicarle, tener paciencia, que a veces nosotros queremos ya el cambio en la persona y queremos forzar el cambio, ¿sí? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿sí? Es decir, no está en nosotros los tiempos, sino en el Señor. No podemos cambiar a una persona y darle esa posibilidad de que a través de la palabra y en el transcurso de que asista a una iglesia, Dios pueda tratar con él. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y a veces a los jóvenes les cuesta conocer la verdad, ¿sí? A veces necesitamos algo fuerte que venga sobre la persona para que de un abrir y cerrar de ojos, como ha pasado en chicos de la cárcel, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron. Tenemos un testimonio acá tremendo de un joven que se llama Luis Tarruella, que yo le iba siempre con el repertorio, siempre con el mismo mensaje. Él no se acercaba a mis reuniones cuando yo iba a la cárcel en invierno, pero yo iba con el mismo mensaje: Jesús te ama. Esa era la palabra. Usted dirá, ¿pero qué? Fue la clave, fue la palabra que lo cambió. Yo siempre iba con la misma palabra: Jesús te ama, Jesús te ama. Hasta que Dios pasó algo en el penal y ocurrió algo con su hermano, hubo un conflicto y él quedó solo en una celda, cayó de rodillas y él pensó en lo que un día le dijo Jesús te ama. En esa persona dijo: a ver si es tanto es verdad lo que dice este hombre, que Jesús me ama, quiero que me lo demuestre. Dios se reveló a través de la persona del Espíritu Santo y él esa vez, de ese día no fue el mismo. De ese día empezó a predicar dentro de la cárcel, no se cayó la boca. Dios lo levantó como un siervo de Dios. Salió de esa cárcel transformado, cambiado. Y él no puede callar lo que Dios ha hecho con su vida. Él salió antes de que cumpla la condena. A veces cuando había problemas en los pabellones, los guardias los llamaban a él: Tarruella, ¿por qué no pone orden en el pabellón? Y él iba con la palabra. ¿Entienden? José Luis, mire, la verdad que hay un lindo ambiente. Ahora le voy a pedir que usted pueda cerrarnos este tiempo con una oración. Yo sigo sosteniendo que necesitamos mucha más gente comprometida y apasionada con Dios, enamorados con Dios, porque eso nos va a llevar a comprometernos cada día más y a tomar responsabilidades, que es lo que necesitamos: compromiso, responsabilidad, para poder realizar la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Sabe que yo sigo insistiendo, usted ya lo aclaró, pero yo sigo insistiendo, necesitamos ser instruidos. Ojalá el día de mañana el Señor ponga en su corazón ese proyecto de decir: bueno, vamos a capacitar a algunas personas para esta tarea, y ahí me va a tener en la primer fila. Pero qué bueno esto qué bueno esto de, como le digo, que esto se contagie. Necesitamos más gente comprometida, más gente apasionada, más gente que la tenga clara realmente en Dios, que vaya con una palabra de Dios y no por una emoción o un sentimiento, que tenga bien claro dónde pisa y por qué lo hace, trayendo una palabra que transforme, que cambie, y que seamos referentes no por intención, como dice usted, sino que en el andar y en el caminar y con el ejemplo otros se puedan contagiar de este llamado
que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. José Luis, un gusto tremendo todo lo que nos ha podido compartir, y déjeme decirle que yo siento en mi paladar, como en algunas otras entrevistas, un sabor a tan poco, un sabor a que necesitamos un poquito más. Así que seguramente a futuro va a, si Dios así lo dispone, a ver una próxima conexión para seguir enriqueciéndonos, porque gente así es la que necesitamos, gente que nos inspire de parte de Dios para seguir trabajando en esto que está llamado. José Luis, ¿nos regalaría una oración, por favor, para cerrar este tiempo? Bien, pero si me permitís entregar algunas palabras de parte de Dios. Sí, José Luis. Sí, José Luis. Es mejor que la palabra de Dios hable a la iglesia, a todos los televidentes, a toda la audiencia que está escuchando. Me gustaría que Dios le hable a través de la palabra. Qué mejor que hable Dios y que reciba la bendición a través de su palabra. Quiero compartir Isaías 61, y esta es la palabra que Dios dio en mi vida, un despegue a trabajar con las cárceles. El Espíritu de Jehová, dice el libro de Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Somos la iglesia los encargados de dar buenas nuevas de salvación. ¿A qué clase de gente? A los abatidos, a los quebrantados de corazón. Y debemos anunciar o publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sí? Inmediatamente quiero compartir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 25. Dice la poderosa palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de Dios, himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando la iglesia fue metida a una cárcel, produjo algo tremendo, que cayera la gloria de Dios en las cárceles. Yo creo que esta fue la primera cárcel que el Señor hizo mover su espíritu en la extraña de ese lugar. ¿Sí? Pero porque 2 varones fueron metidos. Pero a veces no espere la iglesia que seamos metidos por predicar la palabra de Dios o fueron con una causa injusta, sino obedientemente a la palabra entremos. En obediencia a la palabra entremos a las cárceles para que ocurran estas cosas, que realmente se sacudan las cárceles por la gloria de Dios y por el poder de la palabra, y van a ver que prisiones espirituales se abran, cadenas se cortan y caigan, y los presos sean libres de la droga, libres de la violencia, libres de la maldad que muchas veces tiene el hombre y la mujer, porque hasta no nos olvidemos que hay mujeres privadas de su libertad. Yo estoy predicando a la noche al pabellón 11 de General Roca de mujeres. Bien, Hebreos capítulo 13, dice la palabra de Dios en el versículo 13. A la iglesia le habla en esta noche: acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
¿sí? Hay gente que están sufriendo, hay gente que se sienten sola. Y nosotros lo tenemos todo, porque si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Y debemos compartir lo que Dios nos ha dado. Dios está esperando que los buenos samaritanos se levanten y empiecen a cumplir la obra del Señor. Hay ministerios que todavía faltan, o personas que faltan decisión, personas que necesitan decisión. A lo mejor ya Dios le ha hablado, pero ha faltado decisión. Y a lo mejor han empezado a entrar a lugares como estos, pero se han quedado por las luchas y las pruebas. Han sentido que no es su ministerio o sintieron el fracaso. Yo lo insto en esta noche, que en el nombre poderoso de Jesús se levanten y que reciban fuerza, reciban autoridad del cielo, que reciban valor para nuevamente, sea cárcel, sea hospital, o sea, donde Dios lo va a meter, puedan predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora se permiten por teléfono, bueno, amén, utilicen esa herramienta, el teléfono, el celular para predicar y orar. El trabajo en celular se ha multiplicado mucho, ¿sí? Pero en este tiempo empiecen a levantarse en oración, en ayuno, y van a ver milagros ocurrir alrededor de ustedes. Por ahí no van a escuchar inmediatamente la respuesta a la oración, pero al tiempo van a venir la buena noticia, que la oración que ustedes hicieron por teléfono, va a ver que van a decir, bueno, dio resultado. Dios escuchó nuestra oración y ocurrieron los milagros que habíamos pedido. Ahora los invito a buscar la presencia de Dios donde estén, sus hogares, o por ahí si están observando desde un hospital, o donde quieran que estén. Ahí está la presencia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, vamos a tu presencia, sabiendo que tú dirigiste este programa. Desde que empezó hasta que finalice este programa, estás con nosotros, guiando y dirigiendo cada palabra. Señor, gracias porque un día saliste a nuestro encuentro y nos regalaste salvación. Nos diste, Señor, amor que necesitábamos. Palpamos el primer amor. Vivimos lo que es el amor de Dios. Señor, pero hay personas que no tienen ese amor. No conocen, Señor, tu amor. Ruego, Señor, que tú bendigas al necesitado. Bendiga al enfermo. Bendiga a aquel que está privado de su libertad. Bendiga al que ha tenido una pérdida en este tiempo. Consuela los corazones. Envía el Consolador para traer paz y consuelo. Señor, te ruego por aquellos que sufren, por aquellos que lloran, por aquellos que no tienen que comer, por aquellos que se sienten solos. Te ruego que tu Espíritu Santo los abrace. Dios mío, bendice a la iglesia. Te ruego que tú las despiertes, a tu pueblo sean despertados. Señor, que tú levantes a tus siervos, aquellos, Señor, que han caído de la gracia de Dios. Tu palabra y tu promesa dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. Los levantará. Te ruego que tú restaura vida, restaura ministerio, que tú fortalezcas. Así como un día yo caí, así tú me has levantado. Así quiero, Señor, que mis hermanos sean restaurados. Ruego liberación a aquellos que necesitan. Rompe las cadenas, las ataduras, rompe las maldiciones, rompe los hechizos en este día y en esta noche en el nombre de Jesús. Quiebra toda maldición, que tu pueblo sea libre para servirte, para adorarte, para exaltarte, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan cumplir bien la misión que tú le has encomendado, Padre. Y dale la paz que necesita la iglesia en este tiempo, Señor.
que podamos estar todos en comunión, en unidad, Señor, sin división, sin cartelería, Dios mío, porque tenemos un solo Padre, Padre. En el nombre de Jesús, derrama de tu bendición sobre la iglesia, donde quiera que esté tu pueblo. Bendice, Dios mío, y ayúdale a proclamar las buenas nuevas de salvación. Oh Padre Celestial, úsalos con poder y autoridad para resucitar muertos, para sanar enfermos, Señor, para echar fuera demonios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendigo este programa. Bendigo, Señor, a tu siervo, Señor, que está en la labor en este momento. Que reciba una doble porción de tu Espíritu Santo. Ayúdale en todo lo que emprenda. Bendigo su familia y ruego por protección, por cobertura, en el nombre de Jesús. Mira que en este tiempo son fuertes los ataques del diablo, y sobre todo el diablo se ha levantado contra siervos de Dios. En el nombre de Jesús, coloca coberturas sobre los siervos, Señor, que se están levantando para cumplir una misión, para aquellos que están viajando en todo el mundo para llevar la palabra de Dios. Ruego que tú sigas obrando a través de tus hijos. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Qué lindo tiempo. Gloria, qué hermoso todo como Gloria. Se ha dado. Gracias a Dios por disfrutar de este tiempo, por movilizar nuestro espíritu, el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu, porque uno que está en el tema de alcanzar a los no alcanzados, sabe, conoce lo que Dios moviliza el corazón, y cada vez que uno vuelve a sentir ese llamado, todo se vuelve a movilizar porque amamos a los que todavía no han conocido a Cristo y trabajamos en pos de eso, como José Luis Perota. José Luis, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado en esta noche, por bendecirnos a través de esta entrevista, por acceder a esta invitación. Muchísimas gracias. Si quiere despedirse. Bueno, Dios bendiga a todas las personas que van a estar viendo este video. Muchas bendiciones, que el Señor les siga ayudando y que los cuide, los guarde, y que muchas almas sean restauradas a través de esta grabación. Muchas almas, muchas vidas, lo sentí al final de la oración, que sean bendecidas y restauradas. Y bueno, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu ayudante ahí que tenés, que te ayuda en el programa ahí. Muchas bendiciones para los dos. Y bueno, si Dios permite, vamos a estar, ¿por qué no?, dando esa capacitación pronto, capaz, quizás, porque yo viajo muy pronto para el Valle. Si Dios permite, el sábado estaremos viajando para Valle Medio y después para Alto Valle. Así que muchas bendiciones. Gracias bueno. Luego entonces seguimos contactados, porque ahí me interesó, Así que luego seguimos ahí en privado contactándonos. Muchísimas gracias. Así pasó José Luis Contreras. A ustedes les digo gracias por permanecer conectados todo este tiempo. Sin lugar a dudas, muy enriquecedor, de mucha bendición. Así que los espero con más Atalaya. Será hasta el sábado próximo, 20 horas. Recuerden, por el canal de YouTube de Contacto de Vida. Y algo más, recuerden que si ustedes han sido bendecidos, ustedes también pueden bendecir a otros. ¿Cómo? Compartiendo. Sí, tómense el tiempo para compartir y que muchos otros también puedan escuchar de lo que Dios está haciendo. Hasta el sábado próximo. Bendiciones.